¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición del Oficio de la Memoria por Televisión Universitaria de la Universidad Arturo Prat. Y como siempre, como es la lógica, la tónica de este programa, el Oficio de la Memoria, conversamos con profesionales, sociólogos, antropólogos, teólogos, arquitectos, fotógrafos y una larga serie de otras manifestaciones acerca del pasado, acerca de la memoria y, por supuesto, también acerca del futuro y también acerca del presente. En esta ocasión tenemos un invitado que, al igual que los anteriores, un invitado especial, colega de profesión que desde el año 1980 hacia adelante ha venido desarrollando una labor sistemática de investigación, sobre todo en las ciencias sociales. Me refiero a don Víctor Guerrero, sociólogo, director del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Víctor, bienvenido. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto estar acá en este programa tan importante para la discusión y la necesaria crítica en nuestra comunidad. Yo soy el agradecido acá. Víctor, partamos iniciando un cuadro cronológico y situémonos en los 80. Desde tu perspectiva, ¿qué elementos caracterizaban el Iquique de los 80 en sus diversas áreas, en sus diversas manifestaciones? ¿Cuál era el espíritu del Iquique de los 80? Sí. Bueno, primero, yo creo que también, como se dice en otros momentos, la década del 80 en Iquique, o como la década del 80 en general, diría yo, significa para la sociedad un momento en alguna medida oscuro, ¿ya? Pero algunos también, parafraseando, ¿no es cierto?, lo que pasa con la Edad Media y el Renacimiento, señalan que probablemente en ese momento oscuro se estaban incubando elementos, dinámicas, que posteriormente iban a detonar y seguramente iban a provocar una especie de renacimiento en su etapa posterior. Bueno, obviamente es fácil decirlo desde ahora, lo difícil era vivirlo en esos momentos. Pero más allá de la lógica política y tratando más bien de verlo en la lógica social, yo diría de manera muy resumida que la década de los 80, ubicándonos en el cuadro de ese momento, de partida con todas las libertades, ¿no es cierto?, conculcadas, habría que pensar que la realidad social estaba impregnada de esa especie de tenaza que impedía crear, que impedía decir, que impedía expresarse, que impedía caminar libremente. De tal manera que las reglas de la sociabilidad se daban en esos contornos. Yo diría que principalmente la década del 80, desde el punto de vista de la lógica social, es un momento en que las cosas se hacen todas muy difíciles. Todo lo que significa interacción o establecer relaciones sociales, cristalizar comunicación, era muy difícil. Bueno, como tú, nosotros a comienzos de los 80 comenzábamos a desarrollar nuestras primeras lides en las ciencias sociales, en momentos difíciles para los sociólogos, pero sin duda alguna que nosotros fuimos capaces de crear una organización de cientistas sociales que empezamos con recursos propios, tú lo recordarás, con bastante dificultad, empezamos a publicar. Y publicábamos nuestras pequeñas investigaciones que con mucho esfuerzo hacíamos. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, mis primeras investigaciones sobre las comunidades de pescadores, que son muy distintas a las de hoy. Mis primeras indagaciones acerca del mundo laboral, que prácticamente no existía. Se daban primeros esbozos, tímidos esbozos para la organización sindical, cuestión en la cual no solamente estudié e investigué, sino que también ejercí tareas de liderazgo sindical en ese tiempo, y en el mundo de los jóvenes. Y bueno es decirlo que desde una institución, una organización no gubernamental, que en ese tiempo era el CIREN, nosotros fuimos capaces de comenzar a hacer trabajo de investigación, acción. Y aquí, puedo decir, tanto en el caso de los pescadores artesanales, como en el caso del mundo poblacional, como en el caso de los jóvenes, que luego sistematizaban investigaciones y luego publicaban.
algo de eso hacíamos en ese tiempo. Yo recuerdo todavía muy profundamente. Esa misma década de los 80 en el plano urbano popular, Víctor, Iquique recibe mucha población atraída por la SOFRI. ¿Cómo se expresa en la configuración urbana espacial en Iquique ese fenómeno migracional? Sí. Bueno, Iquique, a diferencia de otras regiones, Tarapacá ahora, a diferencia de otras regiones, tuvo en su actividad económica un aliado importante como fue la actividad industrial pesquera. No teníamos todavía minería y la SOFRI daba sus primeros pasos, de tal manera que el sostén de la actividad económica y de la vida en Iquique en esos años era la industria pesquera, ¿ya? Que por un lado, como yo siempre lo planteo contradictoriamente, llegaban muchos dólares, ¿ya?, producto de las exportaciones pesqueras, y por el otro lado recibíamos tanto emanaciones que hacían caótico el respirar, pero además traía consigo como punto de atracción de otras regiones económicamente deprimidas la llegada de ondas migratorias muy importantes que afectaban el orden social local, puesto que tenía la sociedad iquiqueña que hacerse cargo de contingentes de población importante que a veces sobrepasaban sus capacidades de generar empleo, generar vivienda, generar escuela, generar justicia, y por otro lado había campo para conducta ilícita. Entonces yo diría que en la década del 80, primero, Iquique destaca por su actividad económica importante basada en la actividad industrial pesquera. Eso atrae fuertes contingentes de población extrarregional que la afectan en su orden y en su capacidad de sostenimiento, de sustentabilidad, y determina un fenómeno que hasta el día de hoy lo tenemos vivo en Iquique, como es la alta demanda poblacional. Dado que Iquique en ese tiempo no tenía la población de hoy, que bordea las 200.000 personas, más 50.000 que viven aproximadamente en Alto Hospicio, había todavía espacio desde el punto de vista geográfico suficiente para que estos nuevos pobladores se instalaran en la última periferia, en el último, como diría mi colega Francisco Pinto, en el último anillo periférico de la ciudad, en condiciones muy lamentables de vida, campamentos, algunos de ellos muy cautelados por la municipalidad, y que generaba hechos bastante espeluznantes a veces en términos de la habitabilidad de esa gente. Estamos hablando de la Jorge Nostroza, Villa Navidad, estamos hablando de esos sectores. Bueno, tú sabes que la Jorge Nostroza es un poquito anterior. Sí, sí, ¿ya? de la John Kennedy. La ex John Kennedy es la década del 60 y tiene que ver eso con la llegada de población de la salitrera. Sí. Pero si nosotros nos situamos en los 80, estamos hablando de Villa Quitasole, población Dínamo, Las Quintas, Los Palafitos, toda esa población que es el último borde de la ciudad. Es la que llega en esa década atraída por la actividad salitrera y la crisis espantosa que había en Chile en ese tiempo. Claro. De tal manera que genera fuertes impactos y tenazas, ¿no es cierto?, sobre el orden local, y en ese momento había escasas posibilidades para un tratamiento sistemático y progresista de los temas. Ahí en ese tiempo era fundamentalmente represión nomás. Exactamente. Y una municipalidad que controlaba, como tú bien decías, férreamente todo tipo de manifestaciones disidentes que pudieran haber habido en esas poblaciones. Sí, claro, claro. Yo creo que Siren, hoy día CREAR, ¿cierto?, la más importante, diría yo, organismo no gubernamental del norte de Chile, tiene registros valiosísimos frente a esto. Cosas que la memoria a veces, ¿no es cierto?, es débil, se va apagando. Afortunadamente dejamos registros importantes en estas materias, los nuevos iquiqueños, los iquiqueños jóvenes y los iquiqueñizados, ¿ya?
pueden saber, mediante esos registros, momentos importantes de la historia local. Y como tú dices, claro, ese aire represivo impregnaba las reglas de la sociabilidad de tal manera que si hoy día la idea es aceptar todos los reclamos para que la verdad surja, como es el Chile de hoy, tampoco digamos vamos a decir que estamos absolutamente en ese marco, pero hay una tendencia a manejarnos en esos términos. Pero en esos tiempos, la década del 80, la regla era el temor y las relaciones sociales se hacían con base en el temor. De tal modo de que la municipalidad de ese tiempo era el principal órgano de control social, principalmente de los grupos populares pobres. Y yo recuerdo, ¿cierto?, también con algunos de mis colegas que escribían al respecto, acerca de cómo se configuraba un verdadero ejército de control sobre todos estos campamentos, tomas, etcétera, etcétera, que estaban absolutamente cautelados en sus manifestaciones por los órganos municipales de ese tiempo. Sí. En esa misma perspectiva, tú recordarás la primera toma que hay, o expulsión de pobladores, que son los que van a habitar Altos Pisos en los años 80, sí. La toma del sector de la Endesa, del sector del Colorado, Sí. ¿ya? Sí, claro. Que va a involucrar ya el primer hito de crecimiento, del nuevo crecimiento poblacional en Altos Pisos. Sí. Sí, mira, yo creo que ese es un momento clave en lo que hoy día, como antecedente de lo que hoy día es la comuna de Altos Pisos. ¿Ya? Nosotros, como organismo no gubernamental, veníamos trabajando desde los 80. ¿Ya? Y ya sistemáticamente, con patrocinio de alguna entidad extranjera, puesto que entidades chilenas ni soñarlo para nosotros en ese tiempo, comenzamos a sistematizar nuestras investigaciones y a publicar. Entonces publicábamos en distintos órganos libros, cuadernos de investigación y crónicas. Ahí en esas publicaciones se puede encontrar testimonio y registro de los antecedentes y de estas cosas que estamos hablando. Entonces comenzamos a hacer eso el año 84, ¿ya? Y que es coincidente con los sucesos que ocurren en la toma, y en realidad, como tú dices, erradicación o expulsión de pobladores. Y yo lo situaría de la siguiente manera. Hablábamos de que la década del 80, desde su inicio, Iquique viene enfrentando un incremento poblacional por sobre sus capacidades, lo que lleva a que la población, ¿no es cierto?, comience a instalarse en viviendas muy precarias, con todo tipo de problemas, y con este férreo control que nosotros decíamos que venía tanto de los organismos de la policía como de la municipalidad. Y sucede que Iquique, por su configuración geográfica, sencillamente había llegado ya a los bordes del cerro y no había más espacio como para seguir creciendo hacia el este. Y los nuevos contingentes de población, buscando lugares donde instalarse precariamente, por cierto, llegan a tomarse espacios que sí tenían dueños. No era el dueño el Estado, sino que había dueños. Y además que ya no daba más Iquique por su espacialización, como así decíamos. De tal manera que ese es el minuto clave en que se decide por parte de la municipalidad, del Estado chileno en ese momento, expulsar a pobladores, puesto que ya desde el punto de vista de la localización y desde el punto de vista del territorio urbano ya no era posible soportarlos. Hoy día nosotros lo vemos así. Y sencillamente, me parece, por el año 85, ¿cierto? 85, 86, en la noche o en la madrugada, llegan camiones militares, toman a toda esta gente que vivía, ¿no es cierto?, en el sector del Colorado, sus escasos bienes, sus escasos y pobres bienes arriba de los camiones, y sencillamente se llevan a toda esa población y la instalan en Altos Pisos. Ese es el momento de quiebre entre
el viejo Alto Hospicio, que nosotros conocíamos solamente por las chacras, ¿no es cierto? Y una vieja estación de ferrocarril. Una vieja estación de ferrocarril y que había ido poco a poco configurando algún espacio agrícola que surtía de ese tipo de cosas a Iquique. Una ocupación aymara también. Así es. Y se llega a población de manera rápida, ya, apremiante y sencillamente expulsados de Iquique. Expulsados, esa es la palabra. Expulsados. Podríamos decir que expulsados de Iquique. Y se les instala ya con las mismas cosas. O sea, yo creo que ese es el inicio de lo que después va a ser sucesivas radicaciones ya de gente que se va voluntariamente, no como los primeros, ¿no es cierto?, que se van obligadamente. En Alto Hospicio, y año a año se va incrementando la población, porque los primeros, que ellos se denominan los pioneros, van consiguiendo lo que primero exigen los movimientos pobladores: redes de agua, redes de alcantarillado, redes de energía eléctrica, y en ese marco progresivamente se va sumando gente hasta llegar a los casi 50.000 habitantes que tiene hoy día Alto Hospicio, con comuna nueva y alcalde nuevo. En ese esquema, Víctor, ¿qué pasa en una ciudad fuertemente reprimida, fuertemente controlada, en una ciudad con el fantasma real de Pisagua muy presente? ¿Qué pasa con la actividad política en Iquique? ¿Qué pasa con la oposición en Iquique? Hablamos de todo tipo de oposición que había. Claro. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Claro. Bueno, esas cosas sí las recordamos bien de cerca nosotros, que participamos activamente de eso. Yo diría que el año 83 en Chile marca un instante decisivo, porque se producen las primeras protestas. Como nosotros somos un país muy centralista aún, parten en Santiago, ¿cierto? Y la lideran distintos grupos sindicales, lo que lleva a mucha gente a decir que los partidos políticos no fueron los primeros, sino que fueron los organismos sociales los que iniciaron la lucha antidictatorial. Yo guardo cierta opinión, puesto que nosotros sabemos que entre los organismos sociales y los organismos políticos hay fuertes lazos, y de hecho los partidos políticos, desde antes del 80, ya habían venido desarrollando un proceso de rearticulación, y también en Iquique. De tal manera de que hay un vínculo muy fuerte, y sin duda los partidos políticos no podían aparecer en la palestra, puesto que obviamente eran expulsados del país, pero sí aparecían a instancia o de alguna manera estimulados y ayudados por las organizaciones políticas, los organismos sociales, tanto las coordinadoras de pobladores como los coordinadores de trabajadores. Antes de la CUT, lo que conocimos nosotros fue coordinaciones de trabajadores, frentes unitarios de trabajo, la coordinadora sindical, si tú te acuerdas, que lleva adelante Manuel Busto a nivel nacional, y nuestro amigo hoy fallecido, Héctor Basualto, en Iquique. Sí. Pero teníamos además, pese a esta imagen, a esta sociabilidad marcada por el temor, con este emblema represivo que es Pisagua, en Iquique no se estuvo ajeno a este renacer de la política y de la actividad social. Se crearon igual organismos sociales y políticos desde, yo diría, desde el 83 en adelante, que comenzaron a dinamizar y a liderar las protestas en demanda de democracia, de libertad, en un momento muy difícil, puesto que recordemos que el año 83, entre el año 82 y 83, es la gran crisis, ¿ya?, de un momento inflacionario altísimo, una crisis mundial que azota también a Chile, y que lleva a que en el país en ese tiempo existiese un 30% de desempleo abierto, o sea, reconocido. 30%, si hoy día se reclama porque hay un 8%, pensemos lo que hay, un 30% abierto, o sea, 30 de cada 100 personas con posibilidad de trabajar no pueden hacerlo. Entonces, en ese marco, sin duda alguna, que hay condiciones muy favorables para que se estimulen, ¿ya? El año 84 se crea, ¿no es cierto?, la CUT, ¿ya? Participan
principalmente, puesto que eso marcaba en Iquique la vida sindical también, las organizaciones de trabajadores pesqueros. Además, ¿Te acuerdas sí, de que habían instancias de trabajadores pesqueros que importantes, que lideraban toda la actividad? viejos dirigentes que hoy día nadie los recuerda, ¿no? Viejos dirigentes, pues Olivares, me parece, ¿no? ¿Perdón? ¿Olivares? Claro, Olivares estaba, ¿no es cierto? Ya los nombres se nos escapan un poquito, pero bueno, Olivares fue un clásico. Clásico y fue uno de los principales impulsores de esta actividad, junto con Basualto, que nombramos hace un rato atrás. Importantísimo. Y en la actividad política, bueno, importantes personajes también que hoy día no están. Algunos no están porque no están en la localidad y otros se nos han ido. Yo recuerdo particularmente, ¿no es cierto?, en el Movimiento Democrático Popular y en el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, a nuestro amigo Raúl Arancibia. El Rulo. El Rulo, ¿cierto? Reconstructor del Partido Socialista en Iquique, antes que la mayoría de los que hoy día están en la palestra, y además altísimo dirigente del Movimiento Democrático Popular. Vladimir Torres, ¿no es cierto?, también. Bueno, son nombres que se van repitiendo y la mayoría de ellos no están hoy día, la verdad es que han desaparecido del escenario político, puesto que la cultura política de hoy es muy distinta. Bueno, pero también en ese marco hay que recordar un papel importantísimo que juegan algunos curas oblatos en la gruta de Camancha. Ah, claro que sí. Que fue la primera instancia que abrió sus puertas para realizar una serie de actividades que no se podían realizar si no eran en la iglesia. Sin duda, yo creo que altamente reconocido en Chile y en el extranjero, en el exterior, el gran aporte que hizo la Iglesia Católica. Particularmente algunas órdenes, como tú dices, los oblatos en Iquique. Sí. La gruta, donde está, yo creo que uno no puede dejar de mencionar a Argimiro, al padre Ángel Fernández, exactamente. Principalmente, quienes de algún modo eran ayudados tácitamente por el obispo de la época, quien no hacía mucha cuestión de lo que todos sabían que ocurría, que mirado hoy día no era nada malo, o sea, ni grave ni nada, simplemente ellos sentían que había que respaldar a organismos sociales en busca de libertad. Claro, en ese tiempo sencillamente los curas habrían sido sindicados como conspiradores o que atentaban contra la patria, pero sin duda con los ojos de hoy día eso no era nada, simplemente era abrir las puertas. Pero fíjate, en ese esquema, Víctor, tú tienes la catedral, donde juega un rol fundamental el padre Franklin Luza, claro. la iglesia San José Obrero, donde también también hay unos curas muy activos, en la iglesia Santa Teresita, allá abajo en el sector del Norteamérica, y la gruta de Camancha, que eran espacios, ¿tú te acuerdas? Se hacían seminarios en esos locales sobre diversos temas que la universidad estaba cerrada. La universidad estaba cautiva, la universidad no permitía, lo que permite ahora, obviamente, que hablemos de ese pasado, ¿no? Ahora, en ese esquema, Víctor, tú también tienes una participación, y esto lo vamos a dejar para la segunda parte de la conversación, porque estamos llegando al quiebre de este primer tiempo, usando un lenguaje futbolero. Vamos a hablar un poco de tu experiencia como dirigente sindical. Pero eso lo hacemos a la vuelta, porque terminamos la primera parte de este oficio de la memoria, en la que conversamos con el colega y sociólogo Víctor Guerrero. El oficio de la memoria. Y bien, estamos de vuelta, y como siempre en nuestros estudios, que es un estudio natural porque es una sala de nuestra biblioteca central, ubicada en el campus central, valga la redundancia, de la Universidad Arturo Prat, acá en la avenida Playa Brava. Ahí entonces los libros que están a nuestro alrededor, que son libros que nuestros estudiantes usan y leen diariamente. Estamos en la segunda parte de este oficio de la memoria a través de televisión universitaria, conversando con Víctor Guerrero, sociólogo, acerca de la década de los 80 y acerca de los principales hitos históricos, políticos y económicos que vivió la región de Tarapacá y en especial Iquique. Víctor, en esta segunda parte quiero que nos detengamos un poco en, primero, tu experiencia como dirigente sindical minero, pero también cómo esa minería empieza a anunciar lo que hoy día la minería en esta región.
¿Cómo se dio, cómo va surgiendo la minería como un potencial, bueno, tomando en cuenta que Tarapacá siempre ha sido una zona minera, pero cómo se empiezan a dar esos elementos? Sí. Bueno, nosotros estamos obligados por la profesión a darle clave sociológica al asunto. De eso se trata. Y es una más de las miradas que se pueden hacer de esto. Yo voy a dar una anécdota antes de esto. Yo recuerdo en un momento en que, a propósito de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, acerca de la gruta, y que en realidad sirvió para que se hicieran las primeras reuniones de muchos organismos. Por ejemplo, el CODEJU, la primera vez que vino aquí, que Comisión de Derechos de los Jóvenes, ¿cierto?, estuvo ahí. El CODEPU también, su primera reunión estuvo ahí. El CPS, el Comité Permanente de Solidaridad, estuvo en la catedral. Yo recuerdo que en un momento estaban ahí hablando el CODEJU y de repente llegan dos personajes de la política iquiqueña. Jorge Soria Quiroga y el concejal que ya no lo es, ¿cómo es? Don Juan Garcés. Don Juan Garcés Perlich. No sé por qué llegaron, la verdad. Pero de repente entraron y vieron a algunos personajes, ¿ya? Principalmente Rigoberto Echeverría, Raúl Arancillo, David Torres, y les quedó claro que ellos no era su reunión. No era su reunión. Ellos iban a una reunión del otro conjunto de opositores a la dictadura de ese tiempo, que era más bien de la Alianza, pero sesionar en la sala del lado. Poco para entender el cuadro de ese tiempo. Bueno, pero mira, la verdad es que, como tú dices, Iquique, la zona, siempre ha sido minera. Pero en términos de actividad minera, siempre lo ha sido, salvo la década que termina con el salitre y que comienza con la minería transnacional. La que está en el medio es un tiempo en que Iquique no fue minero, fue pesquero. ¿De acuerdo? O sea, sí, claro. El mayor aporte al Producto Geográfico Bruto entre los años 80 y 90 fue la industria pesquera. De eso vivió Iquique y de alguna manera Chile. Y bueno, contradictoriamente, las secuelas fueron una altísima contaminación de nosotros y además una sobreexplotación del bioma pelágico o la pesca o los peces de superficie. ¿Ya? Y era tan importante que se manifestaba la relevancia de la actividad pesquera industrial en todo. Por ejemplo, en que los principales líderes sindicales eran dirigentes pesqueros. Olivares, el viejo Olivares, por los tripulantes, Basualto, por los pescadores, por la pesca, la faena de tierra. Ya. Yo creo que ese fue, diría yo, para ser más preciso, entre el 75 y el 85 es como la década de la industria pesquera. Sí. ¿Qué pasa después? Bueno, primero por agotamiento de los recursos y segundo por un problema de precio del mercado mundial que lleva a que los industriales pesqueros digan o sigo con, en términos de control de calidad de ellos, o sigo exportando harina prime y voy perdiendo lugar en el mercado mundial, o me paso a invertir y exportar harina premium. En ese dilema, la industria pesquera chilena perdió un espacio en el contexto mundial, como dicen ellos, en el mercado de las harinas. Bueno, además por la sobreexplotación. O sea, la gran ventaja comparativa, como siempre en nuestros países, era asolar nuestras riquezas. O sea, a falta de calidad, que significa inversión, arrasan en cantidad e inundan el mercado. Pero eso es paupérrimo porque es una competitividad, como nosotros diríamos, espúrea. O sea, no es verdadera. O sea, al final te ganas un lugar en el mercado a base de cantidades, pero en el corto plazo tú pierdes ese lugar porque ya no tienes posibilidad de seguir exportando semejantes cantidades. Pasó con el salitre, pasó con la pesquería.
Desde la mediados del 80 en adelante, 85, 86, se comienzan a advertir en las cifras esta deprimida actividad industrial pesquera y comienzan a consolidarse dos soportes que son los actuales soportes económicos de la región y de la ciudad, como son Sofri y aliado al turismo local, pero principalmente como generador de ingresos y dinamizador de la economía regional, la minería, que tiene un sello. Los capitales principales, o casi todos los capitales con los cuales se hacen las explotaciones mineras, son de grandes corporaciones transnacionales que ven con muy buenos ojos las excelentes condiciones en que los deja una ley minera implantada durante la dictadura y que prácticamente les asegura todo. Primero, les asegura cualquier posibilidad ulterior de que fuesen a cambiar las reglas del juego, cuestión que nosotros la vimos hace poquito tiempo con la discusión del royalty. ¿Ya? Entonces, es una ley hecha a imagen y semejanza de las corporaciones mundiales, quienes vienen a Chile y comienzan a explotar los importantísimos yacimientos del cobre. O sea, para que veamos una dimensión, este pequeño país tiene más el 50% de las reservas del mundo en materia de cobre. Por lo tanto, los ojos de las capitales mundiales siempre están presentes acá. Entonces, a propósito de eso, desde el 85 comienzan los estudios y en el 90 ya comienzan las explotaciones de las tres actividades mineras más importantes en la actualidad, como son Cerro Colorado, Quebrada Blanca y Doña Inés de Collahuasi, quienes son los nuevos sostenedores de la actividad económica y social de Iquique. Pero el 80 era la cascada. ¿Qué importancia tuvo la cascada con respecto, por ejemplo, al PGB regional o a la absorción de mano de obra? Muy grande, ¿no? Mira, entre el derrumbe de los imperios salitreros y la emergencia minera con la transnacionalización, hay prácticamente dos actividades mineras que sobrevivían. Una de ellas era una actividad ligada al salitre, ¿ya? Que aprovechaba los relaves ahí en no recuerdo, en Iris, la oficina Iris, de capitales locales. Debe ser Doña Iris, ¿no? Sí, debe ser Doña Iris. Pero ahí está la familia Urruticoechea. Sí. En segundo y en primer lugar, en términos de capitales, de exportaciones y de mano de obra y de fuerza de trabajo, está la cascada, ¿ya? Y que a mí me llega muy de cerca porque yo inicié mi vida profesional en la cascada y yo llegué cuando se llamaba Sagasca, o sea, antes de su quiebra, el año 70. Yo entré el 78, egresé de la ilustrísima Universidad Católica del Norte el 77, en enero del 78 comencé a trabajar en la minera Sagasca, ¿ya? Que tenía capitales chilenos, ¿ya? Y bueno, los problemas de precios del cobre hacían insostenible que siguiera existiendo la minera tal cual. Y el año 80 quebró, tomó sindicatura de quiebra y nuevos capitales chilenos, capitales de la época que eran muy importantes, por ejemplo el grupo Cruzat, pasó a tener buena parte de las acciones. ¿Ya? Entonces, en alianza con algunos capitales internacionales, reiniciaron la actividad de esa sociedad minera, la cascada ahora, después de la quiebra. Yo comencé a trabajar ahí, en el Departamento de Relaciones Industriales. En muy poco tiempo llegué a ser el subjefe del Departamento de Relaciones Industriales y estaba a cargo de las unidades de capacitación y del desarrollo organizacional, que casi era lo único práctico que nosotros habíamos aprendido en nuestra formación, ¿verdad?
Entonces, con el desarrollo organizacional a cuestas, yo llevé ahí, me hice cargo de unidades que no existían, que tuvimos que iniciar, que era la unidad de capacitación, y estuve como trabajador, supervisor de esa empresa, en ese cargo, pero los 80 ya sonaban aire de libertades y de protestas en Chile, y yo, junto a la mayoría de la gente con la cual me rodeo, estábamos en eso. De tal manera que algo había que hacer. Y en ese momento, el año 84, avanzadita ya la protesta que se había iniciado el 83, yo hasta ese momento tenía actividades políticas, no públicas. Ya. Pero en ese momento la tarea del día era retomar para el ejercicio libre de los organismos sindicales, que hasta ese tiempo estaban también muy controlados por una unidad de la dictadura que tiene una fea historia, que era la Secretaría Nacional de los Gremios, que entre otras cosas fue el organismo que mandó a matar a Tucapel Jiménez. ¿Ya? Y que encarcelaba y seguía con una lupa todo el movimiento de los dirigentes sindicales. Pese a eso, la idea ya germinal en ese tiempo era recuperar los organismos sindicales para el ejercicio libre y la protección de los trabajadores. Y yo en ese momento decidí tomar el paso de estimular esta actividad en la minera La Cascada. Además, yo a esa altura ya era dirigente del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, ¿ya? Además, hacía mi actividad profesional y de investigación en el CIREN, ¿ya? Entonces teníamos que desplegarnos en hartos frentes. Entonces, el año 84 se iba a hacer la elección. Pensemos lo siguiente, ya las industrias pesqueras, clave sociológica, venían decayendo y otras actividades comenzaban a aparecer liderando los organismos de trabajadores. La minería, en este caso. Sí. La SOFRI, con Mondaca y con Iván Corrales, que ya no se acuerdan en la SOFRI de él, pero que fue el creador del sindicato de la SOFRI, junto con Mondaca. Ya ni se acuerdan de Iván. Claro, porque Iván es un hombre del MIR, con muchos problemas para conseguir trabajo hoy día. Pero el 84 se tenían que hacer las elecciones de esta empresa donde yo trabajaba. Yo no iba como candidato, no podía aparecer, pero se filtró la información de que yo estaba detrás de eso. Y desgraciadamente para mis pretensiones laborales y profesionales, en septiembre del 84 hay un atentado a Pinochet. Y se ordena estado de sitio en Chile. Y se relega a miles a distintos lugares del país. Y se suspenden las elecciones. Como en ese momento se sabe que yo estaba detrás de esto, sufro una orden de despido. Pero como este estado de sitio dura, ¿ya? Cuando efectivamente se hacen las elecciones, o sea, cuando termina el estado de sitio en diciembre, aparezco yo, y aún con orden de despido en mi contra, los trabajadores de empresa me eligen presidente del sindicato. Y la verdad es que yo siempre fui presidente del sindicato, pero nunca la empresa me dejó entrar a la faena. Era impedido ahí en la puerta. Sin embargo, para la ley yo era dirigente, puesto que tenía ahí toda una demanda por despido injustificado a la empresa. Nunca tuvo razones, simplemente porque yo no era adicto al gobierno de esa época. Pero en todo caso, más allá de la experiencia personal, puesto que yo fui dirigente sindical, más bien en los organismos amplios, en las federaciones y confederaciones, donde sí podía desplegar mi trabajo, pero en la actividad, aunque no deja de serlo, ¿ya? Nosotros la primera tarea que tuvimos con ese sindicato fue la negociación colectiva, que eran las reglas laborales que había impuesto la dictadura. Y lo más enaltecedor que siento yo en mi actividad sindical fue haber sido el primer sindicato en Chile
que logró una reajustabilidad de sueldo y salario cada 4 meses, que fue como una meta de ese tiempo, porque acá los sueldos no se reajustaban nunca, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy parece, ¿no? Hasta el día de hoy. Y sirvió, la verdad, para que muchos sindicatos, amigos, porque después esa experiencia las traspasamos a los otros sindicatos, las federaciones y confederaciones, empezaron a pedir. Yo recuerdo en una de esas ocasiones que uno lee el Mercurio, que apareció un ranking dentro de las mayores, los sindicatos que más beneficios habían conseguido en la negociación colectiva, y aparecía el nuestro precisamente por el tema este. La verdad es que más allá de eso no tuve más experiencia sindical, pero sí fortaleció fuertemente mis vínculos con el mundo del trabajo y obviamente como una fuente de observación participante privilegiada, que me permitió trabajar el mundo de los sindicatos por dentro. Eso es vital, pero yo quería además decir, cierto, de que poco a poco otros sindicatos o líderes de otros sindicatos ya no pesqueros fueron prácticamente tomando mayor control de los organismos trabajadores. Y eso más en clave sociológica. Bueno, pero en esa misma perspectiva, tú ahora estás en un proceso de defensa de tu tesis doctoral que versa sobre la minería. Claro. Explique un poco, cuáles son los elementos para llegar al tema de la sociabilidad extraviada que tú llamas. Bueno, ese es el nombre del artículo. La verdad que es una síntesis de mi tesis de grado en el doctorado, que estoy en sus tramos finales, ¿ya? Y que se refiere a una pérdida del sentido con el cual se producen las relaciones sociales, ¿ya? Por eso lo planteo como la sociabilidad extraviada, pensando en la sociabilidad de la tradición y la cohesión social que siempre, y que tú mismo lo has justificado en tus trabajos, acerca de ese plus que tiene Iquique con respecto a otras, que se refiere precisamente a la cohesión interna, local, el mundo local, el mundo de nosotros. En todo caso, yo diría que yo siempre he estudiado sociabilidades extraviadas, porque la verdad es que mi primer trabajo de investigación, para sacar nuestro título, yo estudié los campamentos mineros. Ya. Estamos en el nicho ecológico de la Pampa. La depresión intermedia. La depresión intermedia. Después, para mi tesis de magíster, década del 80, yo estudié la vida y la actividad pesquera, ¿ya? Tal como ha sido el derrotero, parece, de nuestra historia, ¿ya? Y también estudié los pescadores artesanales. Sí. He publicado algunas cosas al respecto. O sea, me fui a otro asentamiento humano, de los mineros, ¿no es cierto?, ahora a los pesqueros, a los pescadores. Y en la actualidad, como nosotros sabemos que desde a fines de los 80 y definitivamente desde los 90 en adelante, es la minería del cobre nuevamente la que define los destinos de nuestra región y de nuestra ciudad. Entonces yo planteo que todas estas transformaciones estructurales, macro, que ocurren, definitivamente no dan cuenta de todo el acontecer y de toda la realidad social, pero sí tienen factores determinantes para que allí se produzcan ciertos cambios que luego se magnifican o se manifiestan como relaciones sociales. Entonces yo digo que con la llegada y la expansión del capital minero desde los 90 en Iquique, han ocurrido cambios en el espacio social, tanto en las zonas, comillas, rurales, como en los espacios sociales urbanos. ¿De qué manera? Bueno, de que los sujetos que viven en las zonas altas, aledañas a los yacimientos mineros, como los sujetos que viven en la ciudad, sufren un proceso de disgregación, no solo espacial, geográfico, sino que espacial, sociocultural. O sea, ahora, a diferencia de antes, las reglas con las cuales se mueven los individuos ya no son las mismas para todos los que viven en la ciudad.
Si nos ubicamos en el Salitre antiguo, también se producía un proceso de desagregación, puesto que los barrios de Baquedano no eran los mismos barrios que estaban en los límites de la ciudad de Iquique. Pero hoy día eso es mucho más crudo. Sí. Si nosotros miramos a los iquiqueños, no solo el casco viejo, sino que también a la nueva población iquiqueña que llegó en los 80, y los examinamos en términos de sus lógicas, de sus deseos, de sus aspiraciones, de su identificación con la ciudad, con respecto a los que vienen los condominios mineros de la Coyahuasi, de Cerro Colorado, Quebrada Blanca, son abismantemente diferentes. En ese sentido, yo planteo que la sociabilidad, este concepto que nos habla acerca de las relaciones de distancia y lejanía, ¿cierto?, entre los sujetos, que si es una sociabilidad densa, produce cohesión social, y si es una y sentido, y si es una sociabilidad difusa, hay falta de cohesión, hay falta de solidaridad, eso ocurre en nuestra ciudad. Falta de integración social en definitiva. Falta de integración social en definitiva. Si uno hoy día va a las localidades de Guatacondo, de Mamiña y de Colonia Pintado, que son los sectores adyacentes a las explotaciones mineras de las cuales hablamos, el sentido ha cambiado. Y la población que hay ahí se rige más por lo externo, vía teléfono, internet, televisión, radio, que por la vida de ellos mismos en la localidad. O sea, la integración social de ellos, salvo en los viejos que la siguen manteniendo, es débil. Por lo tanto, si bien han recibido de alguna manera algunos aportes provenientes del capital minero, en términos del capital social y del capital cultural, han perdido. Lo mismo ocurre en Iquique. Si bien estas mineras han hecho grandes aportes en distintos ámbitos, derivados, ¿no es cierto?, del capital financiero, el capital social y el capital cultural de los iquiqueños ha perdido. De alguna manera creo yo que esa es una síntesis de este trabajo de doctorado que ha llevado buena parte de mi vida en los últimos años. Lo interesante es hacer notar, Víctor, estos cambios en las sociabilidades, por cuanto, como ya lo comentamos, genera problemas de integración social. Si bien es cierto, antes Baquedano no era lo mismo que la Razarica o que el Matadero, sí, pero de alguna manera, y yo siempre lo expreso en metáfora no sociológica sino deportiva, cuando jugaba el Norteamérica o cuando jugaba la Academia con el Matadero, de alguna manera se juntaban esos mundos. Hoy día ni siquiera ocurre eso. No, por cierto, había y la educación pública social, también, sí, todo el mundo llegaba al liceo de hombres, ¿no es cierto? Llegábamos todos al liceo. Todo el liceo. Claro. Hoy día no, los pobres llegan al liceo, los ricos llegan a otros lugares. Claro, entonces, al liceo llegábamos desde el director del diario La Estrella, del director del diario El Tarapacá, hasta nosotros. Hasta nosotros, y pasando por los hijos de médicos y todo ese tipo de gente. Exactamente. ¿No? Yo creo que ahí está la diferencia. Yo creo que hay un problema de capital social y cultural que hemos perdido, a veces obnubilados por el capital financiero proveniente de la minería. Bueno, de hecho hay un modelo también de ciudad, o sea, ese mismo hecho que notas se expresa geográficamente, se nota arquitectónicamente. Los contrastes son inmensos. Así es, sí, sí. Bueno, es cosa de ver visualmente, claro, ¿cierto? De hacer visión nada más de cómo son los condominios, ¿ya? Y ver luego una población local o la calle Noveno Oriente, o Arturo Pérez Canto. Arturo Pérez, claro. ¿Ya? Y meterse al interior de las casas y ver cuáles son los bienes que hay, y luego hablar con ellos y preguntarle cómo se identifican con Iquique y qué esperan ellos de la vida futura. Ahí obviamente vamos a ver los contrastes. Bueno, con esa pregunta que tú dejas planteada en este programa, Víctor, nos estamos despidiendo del oficio de la memoria que TDUNAP, Televisión Universitaria, transmite por su señal 27 y que hemos estado grabando en esta ocasión y como en todas las otras ocasiones en una de las salas de las tantas que tiene la biblioteca de nuestra Casa de Estudios Superiores. Víctor, te agradezco tu gentileza y nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, pues Bernardo, muchas gracias a ti y al equipo. Muy amable, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí.